Creo que la censura es esa privación o restricción de acciones o cosas, contenido en un entorno social, ya sea en un entorno virtual, tanto real. Bueno, en mi caso lo que entiendo por censura es la restricción de comunicar, de compartir algo o de poder transparentar algo, sea en contenido, sea en imagen. Creo que concordamos en esa parte que es lo que no se muestra. Sí, pero así como, eso es algo como muy general, ¿no? Es el hecho de la omisión de una parte de la verdad, Exacto. intencional. Pero ¿de dónde vienen esas ganas de querer ocultar alguna cosa? Este ventilador es inútil. No sirve, no da aire. Creo que tú y yo nos podemos poner de acuerdo en que de cierta forma este ventilador es inútil. Pero ¿qué pasaría si yo llamo inútil a una persona? ¿Qué pasa si yo digo, los guías de museos son inútiles? Probablemente algunas personas se ofendan, especialmente los guías de museos. Y probablemente muchos de ellos concordarán en que no debo usar ese lenguaje, sin poner ninguna objeción en la inutilidad del ventilador. La ofensa es el origen de la censura, pero no el sentirte personalmente ofendido, sino encontrar que algo es ofensivo. Por ejemplo, un contador puede estar de acuerdo en que yo no debería llamar inútil a un guía de museos sin que se sienta aludido. La censura para mí es como la acción de suprimir o modificar una obra, o bueno, en el caso de un pensamiento, suprimirlo, con tal de que esta obra, digamos, se atenga al contexto moral, político, social, tal vez, para evitar ideas contrarias o faltas a la moralidad que se tengan en ese momento. O incluso una censura política podría ser que el gobierno silencie un periódico que sea contrario a las ideologías del gobierno, del partido, vamos. ¿Qué pasa cuando una sociedad entera, o al menos una gran parte de ella, se siente ofendida? En una sociedad política como la nuestra, en la que no existe una línea concreta que divida a la sociedad civil del Estado, y en que la estabilidad depende de que el segundo sea capaz de responder a las demandas de la primera, solo puede ocurrir una cosa: censura. Censura para todo aquello que ofenda. Pero aunque denominar a alguien como inútil sea considerado ofensivo, no está censurado como tal. ¿Qué tan ofensivo tiene que ser un acto para que sea censurado? Yo entiendo por censura cuando pues bloquean una imagen, un video o información porque se le considera que pues no es apto para cierta audiencia o para toda la audiencia en general. Pues sí, en ciertas situaciones es bueno, ¿no? Situaciones grotescas me parece muy viable, pero en situaciones políticas no tanto, ¿no? Creo que ahí sí la verdad debería ser pareja para todos. Sin embargo, depende del contexto, de la situación. La censura puede ser en algunos casos buena desde el sentido precautorio y en otra mala desde el sentido restrictivo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es cuando los niños ven televisión. Uno quisiera que las imágenes fuertes estuvieran censuradas, a que no tuvieran impacto negativo. Por otro lado, cuando uno quiere exponer una buena idea, una alternativa y lo callan a uno, lo censuran, pues no es tan positivo cuando uno intenta aportar algo a los demás. A veces la censura se aplica de cierta manera en que solo ciertos sectores de la población no puedan acceder a un determinado contenido, como es el caso de las restricciones de edad en materiales con contenido sexual o violento. En este tipo de casos es más sencillo inferir el objetivo de la censura: proteger. Si la censura proviene de la ofensa y su objetivo es proteger, se puede intuir que se censura aquello que es tan ofensivo que hace daño, es decir, aquello que atenta contra la integridad de las personas.
Tal como afirma Coetzee, las infracciones de la moralidad constituyen una ofensa para la sociedad en su conjunto, y la sociedad tiene derecho a defenderse de ellas. Puede ser de información o una imagen incluso, ¿no? Sí, naturalmente. Y atenta contra la... ¿Libertad de expresión? Libertad de expresión, sí. Puede haber censuras que favorezcan o que no lo hagan. Por ejemplo, algunos canales censuran ciertos comerciales porque son canales para niños y hay comerciales que son para adultos. Pero hay censuras malas que, por ejemplo, hay marchas y muchos noticieros nada más hablan de lo malo que pasó en esas marchas, censurando lo bueno. La censura de alguna forma limita la libertad de expresión, ya que suprime o restringe contenidos. Pero si estos contenidos agreden de alguna manera a alguna o algunas personas, ¿qué es más importante? ¿La libertad de expresión o proteger a estas personas mediante la censura? Pues yo creo que tenemos que hablar del tema de una manera desinteresada y desapasionada. O Ok. sea, la censura como tal no podemos decir que es ni buena ni mala. La opinión al respecto, pues yo creo que tendría que ser lo más objetiva posible, y me parece que es algo que simplemente ocurre. No es como que sea ni bueno ni malo, vamos. O sea, es algo que acontece y es algo natural, vamos. Aunque por el otro lado también es cierto que la verdad es importante. Sí. Para hechos, no sé, Delicados o... sí, o para hechos de relevancia, vamos. Sí. O incluso una opinión, en contra del gobierno ofrece y permite que las personas generen un pensamiento crítico, más, ¿cómo se dice? Más completo, vamos. Sí. El hecho de que tengas periódicos que únicamente apoyen al gobierno, pues, no es fructífero. Mi posición sería firmemente en contra, porque creo que para que una sociedad sea lo mejor funcional posible tiene que estar recibiendo constantemente críticas de todos lados posibles, digamos, y que estas críticas se evalúen y que se tome el valor de la crítica tal vez, o sea, que se tomen las ideas que son justamente criticadas, digamos, y se cambien, tal vez. Si yo llamase inútil a un guía de museos, ¿no está él en todo su derecho de decirme que él no es ningún inútil? Para la ofensa, ¿no bastaría con una voz lo suficientemente crítica para deslegitimizarla? Tal vez lo que sucede es que se prefiere la respuesta fácil e inmediata, censurar antes que analizar y dialogar. Pero como dije anteriormente, el Estado no es una entidad desligada a la sociedad civil. No solo debe responder a sus demandas, sino que también refleja en mayor o menor medida su ideología. Entonces, ¿es la censura nada más que una herramienta que nos limita? ¿O no es también un espejo en el que podemos ubicar nuestras incomodidades como sociedad? Considero que la censura es una reprobación o una prohibición de algo o de alguien. También pienso que la censura, de forma general, en algunos aspectos puede ser beneficiosa, pero en otros puede ser perjudicial, porque puede estar basada en las creencias o en las ideologías de la persona que realiza la censura. Por censura entiendo intentos de control y las represalias generados por intereses de algunos, y mi postura es siempre repudiarla y combatirla. Yo creo que censura es cuando se decide no mostrar una parte del contenido a publicar, ya me sé un escrito, un artículo, una pieza fotográfica o pintura o cualquiera pictórica para, para evitar entrar en problemas éticos o morales, principalmente morales. Los morales están más sujetos a la cultura, ¿no? Y, por ejemplo, en ciertos casos creo que no es no estoy tan a favor por lo mismo de mi carrera. Mi carrera pues es artes visuales, entonces muchas veces hay mucha fuerza de expresión en los desnudos. Que lo censuren pues le quita mucho peso a la imagen. Entonces ahí
es algo, supongo que en ese aspecto, en el cuerpo humano, es algo que no se debería de censurar. Los artistas son quienes asumen mayormente este papel de cuestionar y presionar los límites de la censura. Un caso cercano y más o menos reciente es el de la obra La Revolución del artista Fabián Chairés, la cual muestra al personaje revolucionario Emiliano Zapata con rasgos femeninos. El nivel de ofensa e incomodidad que provocó en ciertos sectores de la población fue tan elevado que decenas de manifestantes acudieron a la exposición para exigir que se retirara la obra e incluso que se quemara.